Mamíferos, mamonas y mamones, soy Paco Javi I, profeta y sumo sacerdote del Colegio de los Infieles a Crom. Bueno, hoy he visto este vídeo y luego rebuscando pues me he encontrado otro vídeo de una conferencia, ¿no? En esta religión tenemos dos dogmas, así que son importantes, ¿no? Que marca nuestra relación con el resto. Uno, que es, si no crees en Crom es tu puto problema. O sea, en esta religión planteamos que la gente tiene derecho a creer lo que quiera. Pero yo no voy a imponerle a nadie mis creencias, y mucho menos por la fuerza, vamos. Y después el otro dogma que tenemos es la defensa a ultranza de la libertad de expresión. La gente tiene que tener derecho a decir lo que quiera. Y no tiene que sentirse coaccionado por lo que pueda decir, para que no se autocensure y mida sus palabras y tal. Eso es muy negativo. Que alguien diga cosas que nos parezcan aberrantes, ¿no? Y tengamos que discutir esas cosas, pues nos ofrece nuevos puntos de vista, nuevos argumentos, y eso nos enriquece. Y por otro lado, si la gente se calla las cosas, o las dice así al oído a otras personas y tal, y nadie se entera, ¿no? Eso va creciendo así a su rollo, sin estar confrontado a otras ideas. Y si la gente tiene miedo a hablar claramente sobre lo que piensa, que es lícito que piensen así. Una cosa es que pensemos que estén equivocados o no, y les ofrecemos argumentos, ¿no?, que se contrapongan a lo que ellos piensan. Pero tiene que ser lícito que se expresen. Porque si no, podemos acabar a hostias. Y eso no sale rentable. Se presenta este hombre solo. Soy Carlos Martínez Baraderino Vales, coronel del Ejército del Aire en activo. Atravesamos un momento muy oscuro de nuestra historia con una peligrosa deriva hacia la pérdida de libertades, donde se adoctrina a la población con una desinformación permanente dirigida y programada a objetivos concretos. Lo veo como una oportunidad, ¿no? Además ahora con la cantidad de medios que hay desde todos lados que le llegan a la gente, pues de que la gente aprenda a filtrar. Y tenemos el ejemplo de esta epidemia cuando se ha conseguido inocular un suero experimental a prácticamente toda la población, inclusive los niños que no tenían ningún riesgo. Yo creo que a estas alturas hay más gente con alguna vacuna del COVID que gente que haya tomado una aspirina en su vida. Hablar de suero experimental... Y sabiendo ya los efectos adversos, ya son conocidos. Y todo ello sin haber permitido que haya habido un debate científico y sin haber permitido tampoco el control de calidad de los viales, que por ejemplo en las Fuerzas Armadas tenemos la capacidad de llevar a cabo análisis concretos de lotes y poder haber hecho un control de calidad en condiciones. Sí, hubo debate científico. Es que además había debates por la televisión que juntaban a médicos y hablaban de los debates científicos que habían ahí, de los tratamientos que al principio de todo, que no había nada, la gente estaba probando. Y los médicos que estaban al tanto de los estudios que iban saliendo, es que además lo estaban contando por la tele, joder. Y más cuando ha habido informes, como el doctor Campra, donde claramente se alertaba de posible toxicidad. Posible toxicidad, con la cantidad de millones de personas que tienen la vacuna ahora mismo, igual podemos hablar de una toxicidad a muy largo plazo. Pero en definitiva, lo que es importante es darnos cuenta que estamos perdiendo libertades y la sociedad lo va asumiendo paulatinamente sin reflexionar sobre ello. Estamos llegando a una situación de neurosis colectiva, como definía Matthias Desmet, un psicólogo belga, cuando hablaba de tres condiciones. Una población, una sociedad que se le somete a una división, y en el caso español hemos sufrido el confinamiento con una división física, estando confinados en nuestras casas, incluso separados de nuestros familiares, los mayores abandonados, y también una división moral, cuando se han aprobado leyes que directamente han ido dirigidas a dividirnos, a separarnos, a enfrentarnos como sociedad y prácticamente a un pueblo que estaba ya vaciado de valores y que realmente no tenía propósito, hemos perdido ilusiones, y con esas condiciones de división y de falta de propósito es muy fácil dirigir a un pueblo hacia un objetivo que le atemorice, o sea, una manipulación del terror, del miedo, y lograr que se sientan identificados los ciudadanos con ese miedo y con una causa que provoca el miedo. En este caso, en el ejemplo de la epidemia, lo han identificado con los que no estaban inoculados como causantes de esta pandemia, en el sentido de que han podido dirigir la ira de los ciudadanos hacia ellos. Incluso se han presentado con una solución salvadora mesiánica diciendo que tenían unas falsas vacunas
que la gente se agarra a ellas como la solución. Y en definitiva han conseguido que la población se inocule no una vez, sino las veces que hagan falta y sin parar nunca a pensar si eso es bueno o malo. Realmente cuando los ciudadanos consiguen que no reflexionen, no piensen por ellos mismos y se fíen del gobierno que les está imponiendo una cierta dictadura, estamos llegando a lo que es la hipnosis colectiva que definía Matías Desmet. Pues hombre, a mí lo que me cuenta este hombre del Matías de esto me recuerda más a todo lo que ha pasado después de los atentados del 11S, ¿no? ¿Qué es esto que nos habla de la pérdida de valores y de objetivo de la nación, una cosa así? Os agradezco muchísimo a todos de corazón estar compartiendo este sencillo encuentro esta tarde, que es precisamente 21 de enero, Santa Inés, Virgen y Mártir del siglo III, modelo de virtudes y precisamente patrona de la autenticidad. Es el día que los sacerdotes pregonan, normalmente nos previenen de los falsos profetas. Así. Vamos a ver, por la parte que me toca, que soy profeta y somos sacerdote del Colegio de los Infieles Acrón. Yo no quiero que nadie pierda su fe en sus cosas, que vean amenazada su creencia y todo esto, estén prevenidos, ¿eh? Récenle a su Santa Inés esta, ¿no? Y estén prevenidos de lo que digo yo, pues a lo mejor es contrario a sus creencias. Yo creo que por mi parte no hay problema, ¿eh? Igual podemos no matarnos. Esta charla se basa en la dimensión espiritual del hombre, en el fundamento espiritual de España. Hombre, como profeta y español, nada que alegar ante la espiritualidad del hombre y ante la espiritualidad de España. O sea, yo nací de España. Y fue allí en Asturias donde se puso pie en pared, donde se tuvo conciencia de que ya existía una cultura incipiente basada en unos valores cristianos, que quiero recordar como hito previo a Covadonga, aquel año 44 después de Cristo, cuando Nuestra Señora, todavía en vida, le manda una misión o le encarga una misión muy importante al apóstol Santiago. Os invito a que leáis Santa Catarina Emmerich, donde narra una página entera cómo sucedió aquel encuentro y qué importancia iba a tener, porque efectivamente veremos cómo aquel encargo al final se tradujo en un concepto del hombre que va a surgir a través del tiempo, se apoya en Covadonga y como veremos luego en otros sitios. Hay que distinguir entre la mitología de una religión, sus leyendas, y la historia. Y hay que comprender que quienes no comparten los valores de esa religión no van a acudir a Santa no sé qué de Emmerich, ¿sabes? Acudirán a un historiador para entender la historia. Eso he querido traer aquí esta lápida que se encuentra en el monasterio del Taranco, donde se escribió aquella crónica, y precisamente es impresionante la segunda frase que quiero compartir con vosotros, porque la reflexión que te sugiere cuando vas a este monasterio es que allí quedó certificado con esta palabra castilla la historia del nacimiento de un pueblo que desde ese valle alcanzó todos los confines de la tierra con su idioma, con su concepto del hombre y de la vida. O sea, es importante esto porque ese concepto del hombre, que sí que es muy particular de los castellanos, de los primeros españoles, primeros cristianos, es lo que va a asentar que tuvo éxito la misión que le encargó en su momento María a Santiago. O sea, aquella misión iba a ser que España tenía que cumplir algo en el mundo y esa empresa no la podían hacer más que un tipo de personas. Y esas personas, por su altruismo, por sus tres símbolos que menciono siempre, la cruz, la espada y la azada, iban a cumplir un grupo de hombres. Bueno, pues precisamente, como sabéis, España, a partir del Reino de Castilla, se integra todos los reinos cristianos y van a ser capaces, unos siglos más tarde, de emprender la gran misión de llevar el Evangelio a todos los confines del orbe con la cruz por delante. Bueno, yo creo que con esto es suficiente para entender a qué se refiere cuando habla de un pueblo vaciado de valores y que no tenía propósito. Os estoy cachondo que precisamente una de las cosas que marcó que aquí se vacunara a la gente masivamente es que los obispos se colaran para vacunarse. Lo que no hay que olvidar es que la libertad va unida a la verdad y la verdad a la realidad. Y el ser humano no puede desarrollarse plenamente en plenitud si no consigue elegir libremente el bien del mal. Ojo a esto, da por historia mito religión. La solidez de los mitos de una religión es la que es. Que hablamos de cosas que cree la gente. De que el hombre para realizarse pues necesite escoger libremente el bien del mal. Ojo, no es solo escoger libremente, es que además libremente tienes que escoger el bien. No, importante matiz, ¿eh?
Y entonces cuando hablamos en estos términos, desde un punto de vista de esta religiosidad, ¿no? Que por lo que vi en el resto de la conferencia, pues fetiches del Opus me he encontrado unos cuantos, hay que tener en cuenta que alguien del Opus tiene un voto de obediencia, tiene que confesarse con un sacerdote del Opus, y no con uno de fuera, sino con uno del Opus, ¿no? Y tiene un director espiritual que le dice qué es lo que tiene que hacer, al que le pide consejo y del que recibe órdenes. Puede llegar a ser que la concepción de libertad de un miembro del Opus Dei sea hacer lo que le dice su director espiritual. Es inasumible esa definición de libertad. Y si no consigue aprender lo que es ser generoso antes que egoísta. Y la libertad va pareja también a la responsabilidad. Los seres humanos tenemos que ser capaces de reconocer la responsabilidad individual. Y hoy en día se pretende desde el Estado poco a poco ir anulando esa responsabilidad individual y crear una colectiva que en el fondo nos engaña porque nunca debemos de renunciar a esa libertad y a esa responsabilidad. Yo creo que la solución que tenemos por delante es factible. Sería bueno a lo mejor que nos aclarasen en qué consiste esta solución, que ven factible y que tienen por delante. Pero es fundamental el compromiso individual de cada uno, compromiso consigo mismo, analizando la situación y siendo conscientes de que tenemos que ser capaces de buscar la verdad y pensar por nosotros mismos, o sea, no autocensurarnos como pretenden, reconocer lo que es el conformismo. El enemigo, en este caso, de la valentía no es la cobardía, es el conformismo, que es el aceptar un discurso que, aunque sepas que no es justo, lo aceptas porque lo hace la mayoría. Y eso nos va a engañar siempre y nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y luego un compromiso muy importante con la sociedad y con nuestra historia. Tenemos una sociedad y una historia importantísimas en España que no debemos de olvidar que han hecho una gran nación y que deberíamos de ser capaces de mantenerla y respetar mucho la fe de nuestros padres, porque es lo que en definitiva hemos heredado y tenemos que traspasar a nuestros nietos. Bueno, importante, tu nieto tiene derecho a profesar una religión que no profesas tú. Y es muy importante tomar conciencia de que esta manipulación no permite que una sociedad sea libre, pero los militares hemos hecho un juramento que no es manipulable, con lo cual estoy convencido de que vamos a ser los que vamos a mantener siempre esa búsqueda de la verdad y, en definitiva, como dicen las ordenanzas, recordar siempre que mandar es servir, no servirse, y que el honor, una vez que se pierde, no se recupera jamás. El juramento que hemos hecho los militares no es manipulable. Fijaros un momentito la cosa. Jura defender España. Si atendemos, ¿no?, a la definición de España que la Virgen María le dio a Santiago, la consigna de evangelizar España y todo esto, ¿no? Y después en Asturias se puso pie contra la pared y los hitos históricos y todo esto de que los castellanos pues son los hombres, ¿no?, ideales para el tema este del curro de llevar el catolicismo a todo el globo, ¿no? Si defines España así, porque a lo mejor habría que añadir la coletilla al juramento de bandera de juráis defender España tal como se define en la Constitución. Y los militares que tengan la misión de buscar la verdad. En el artículo 8 de la Constitución pues se define cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas. Y entre ellas no figura la búsqueda de la verdad, ¿eh? Sobre esto de que el honor cuando se pierde no se recupera, yo estaría de acuerdo si habláramos de lo mismo. Pero vista la conferencia, que voy a poner ahora otro trocito yo creo que hablamos de cosas distintas, ¿no? Yo he visto este vídeo, pues me parece que hay alguna posibilidad de que se dé un golpe de Estado en España, pues tengo una responsabilidad. Y he dejado mi sueldo en asumir esa responsabilidad. Y para mí eso es un ejemplo de comportamiento honorable. Y está claro que a lo mejor no compartimos el mismo concepto de honor. Existía algo que es lo que yo me hizo definir como el honor de una nación. Algo que no cualquier pueblo puede conseguir y que no mueren fácilmente tantos como murieron aquella vez y en tantas otras batallas. Por eso, directamente me fui al diccionario y me quedé con esta definición, que simplemente honor lo cuentan como una cualidad moral, por supuesto, que lleva al cumplimiento del deber respecto al prójimo y a uno mismo. Así de escueto. Esto es todo lo que dice el diccionario de lo que es el honor, con lo cual es muy versátil, es muy variable en función del deber ese que tengamos que cumplir. Por eso, en principio, cuanto más alto es el deber que queremos,
más grande será el honor y la gloria a alcanzar. Y el rango del honor también puede variar, depende de si el deber o lo que queremos conseguir defender es altruista o es espiritual o es simplemente material. Por eso digo que en ese rango, en función de la dimensión de lo que queremos conseguir, se podría definir si el honor es más alto o no. Y ahí me fijo mucho en una misión trascendente que no creo que haya ninguna más que la pueda superar, como puede ser la redención de toda la humanidad. Por eso me impresiona mucho la frase cuando la Iglesia se dice en misa, durante la misa: por Cristo, con Él y en Él, todo honor y toda gloria. Bueno, pues dicho esto, se me ocurrió intentar aplicarlo a una colectividad. ¿Cuál podría ser el honor de una colectividad? ¿Cuál sería ese deber y cuál sería ese prójimo? Entonces yo defino que el honor de una nación o de una colectividad podría ser la cualidad moral colectiva que obliga a todos, esa sociedad, al cumplimiento de una misión encomendada, con respeto a otros pueblos, el prójimo, otras naciones, o a nuestra propia historia, a nosotros mismos, que no solo somos los que vivimos, sino nuestros antepasados. Hacemos todos piña porque tenemos un proyecto común. Entonces, en función de la misión, por supuesto, si somos capaces de identificar si existe o no existe una misión encomendada, pues el honor será más alto, más altruista, o lo perderemos antes o después. Ayer me preguntaban en televisión si Francia, que respeta mucho sus símbolos, su bandera, su himno, etcétera, tenía más honor que nosotros. Y yo me atreví a contestar que es muy bonito. Francia nos gana, quizás en respeto de sus símbolos en este momento, pero lo que es el honor de una nación no me comparo. Y no porque no soy capaz de identificar una misión en Francia como sí he llegado a identificar en España. Entonces, como digo, cuanto mayor sea la misión, cuanto más altruista sea, mayor será ese honor. Y cuando dejemos de cumplirla, que estamos en un periodo de crisis, pues más se faltará ese honor. Y como digo, es una antorcha que cogieron nuestros antepasados, no es decisión nuestra, es un compromiso adquirido por nuestra sangre, y nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de transferirla a nuestras generaciones venideras, que no es poco, y se medita poco en ello. Por supuesto, pues mira, coincide que lo mío también tiene su parte espiritual. O sea, cuando alguien dice que es una misión colectiva, ¿no?, la redención del globo, ¿no?, me viene a la mente esto de que el bando nacional, cuando fusilaba, pues enviaba sacerdotes a que confesase y le diese la extrema unción a mucha gente que era atea. Si a lo mejor la redención del resto del globo pasa por ahí, pues tenemos una concepción del honor que no tiene mucho que ver, ¿no? En parte porque la mía incluye también el respeto al diferente. ¿No? Yo no busco, pues, redimir a nadie de nada, ¿eh? Tienen ustedes derecho a tener sus creencias, por supuesto. Ahora que habrá que ver cómo podemos hacer para convivir todos juntos. Lo que veo clarísimo es que no ha sido una vacuna que solucione una pandemia, sino al contrario. Se ha creado una pandemia para poder colocar esta vacuna. Es lo que más preocupa. O sea, realmente había una intencionalidad de conseguir inocular a toda la población, y para ello hacía falta crear estas condiciones. Una pandemia que la gente creyera que había realmente una solución y que la solución estaba únicamente en esa vacuna, que era el objetivo final. Y de hecho vamos a ir a por una vacunación universal en breve, si no arreglamos esto. Y respecto a la segunda pregunta, efectivamente la OMS, que es la que está en el fondo detrás de esto con un protagonismo grande, está buscando que los países cedan soberanía, en el sentido de que si ha habido algo que en España nos ha permitido de momento superar esta situación, ha sido la Constitución, que nos ofrece ciertas garantías. Pero cuando cedamos esta soberanía, que es lo que busca la OMS, nos van a obligar de alguna forma a una vacunación universal, que esté en la cartilla desde los niños ya para todo el mundo, y que realmente no podamos ya evitarlo porque la ley ya no nos va a amparar. Con lo cual, efectivamente, el acuerdo que se firmó ayer probablemente vaya en esa dirección, y habría que, en mi humilde opinión, romper completamente ese acuerdo, romper con la OMS, porque ha demostrado hasta ahora mucha maldad, hay que decirlo así. Que me digan desde un entorno ultracatólico que la OMS es un ejemplo de maldad, yo lo cojo entendiendo que para un miembro del Opus Dei, pues bien y mal depende de lo que le diga su confesor y de lo que diga su director espiritual.
son los que realmente han ocultado que había tratamientos contra el COVID que eran realmente eficaces y muy baratos y no han permitido que se sepan y los que lo han aplicado han conseguido buenos y grandes resultados, como la India con la ivermectina o en Brasil y en Bolivia con el hidroxicloroquina y otros más que hay por ahí. Entonces, a la OMS, con los antecedentes que hay, yo como español me siento obligado a decir que había que romper inmediatamente y no permitir nunca esta firma que están buscando ahora, porque ese pasaporte va dirigido directamente a la identificación digital. O sea, esa firma nos va a llevar directamente a que la gente tenga sí o sí que vacunarse y que no nos proteja la Constitución. Y, en definitiva, tener el QR y robotizarnos. Es, al final, perder la personalización del ser humano y llegar a robotizarnos, que es lo que se busca con este QR. Que hubo países, ¿no?, como el Brasil de Bolsonaro, que se emperró en la hidroxicloroquina, ¿no? La India, lo otro ¿qué tal, no? Pero que si me ponga eso como ejemplo de gestión con la cantidad de muertos que hubo ahí, hostia, ¿que hace falta un QR para controlarte qué? Si ya estás en pelotas con tu móvil, no hace falta eso para nada. Claro, efectivamente, ese es el espejo al que hay que mirarse. Se trata de que al final sean unos puntos, que tengas un QR y que tengas que identificarte obligatoriamente. Y es lo que he dicho al principio y en toda la exposición, pérdida de libertades, sin que la gente se esté dando cuenta. O sea, paulatinamente vamos recibiendo noticias y restricciones que nos van llevando a un mundo mucho menos libre y la gente no es consciente. Por eso ahora mismo es un momento importantísimo, ahora que se ha conseguido aprender con esta sexta ola de que realmente la vacunación no sirve, es totalmente ineficaz, es el momento de desvincularse de los agentes que han estado provocando tanta falsedad y tanto engaño, como ha sido la OMS. Vamos a ver, la sexta ola. Nos han saturado los hospitales con medidas mucho menos restrictivas. Para ganar esta batalla es fundamental el compromiso individual, compromiso con uno mismo, reconocer que tenemos que enfrentarnos a la realidad y reflexionar y ser capaces de exponer nuestras ideas libremente y conseguir una masa crítica que se enfrente a esta situación, que no acepte el conformismo. Lo contrario a la valentía no es la cobardía, es el conformismo, es el aceptar un discurso que, como lo hace la mayoría, nosotros mismos lo aceptamos, aunque sea injusto. Pues tenemos que conseguir una masa crítica de personas que se den cuenta de la realidad, que reflexionen y que no tengan miedo en exponer sus ideas. Y de esa manera conseguiremos derrotar a esta falsedad que nos está llevando a tanto dolor y tanta pena. En la cuestión de las verificadoras hay tres aspectos interesantes para reconocer si estamos en la verdad o realmente está bien la censura. Y es que la celeridad con la que producen la censura, luego el determinar qué es bulo, con una simple palabra, trabajos de investigación, como ocurrió con el doctor Campra, trabajos que son muy minuciosos y de responsabilidad con su firma y con su profesionalidad, y directamente dicen que es bulo y con eso ya creen que está anulado. Hablamos de mérito científico, entonces no es una cosa de autoritas. Yo tengo una bata blanca y tengo un diploma y como firmo yo, eso es así. No, vamos a ver. Primero, lo que yo diga tiene que ajustarse al método. Después, los datos tienen que ser suficientes y tienen que ser, pues, de una cierta calidad. Y el cómo se tratan, pues tiene que ir acorde, ¿no?, a los procesos establecidos, y las conclusiones tienen que ser coherentes. Y para eso, a lo mejor no hace falta más de 5 folios para decir, no, es que mira, es que una muestra de 12 personas no es representativa. Por poner un ejemplo, ¿eh? Claro, he sentido cuando he pedido oficialmente que se hagan análisis de los viales porque afecta a la salud de los españoles, directamente al poco tiempo han aparecido las verificadoras de noticias diciendo que era todo bulo. Es curioso cuando una verificadora, un trabajo de investigación de 5 folios, dicen que es todo bulo, realmente te hace pensar que es verdad, ¿no?, que hemos llegado justo al efecto contrario. Las verificadoras que están, hay que pensar al servicio de quién paga estas verificadoras, que son precisamente los que intentan inocular a toda la población y son los que te dicen enseguida que todo es bulo, pues tienes que aceptar que eres uno más censurado, pero que estás en el buen camino. La tercera condición es saber quién paga estas verificadoras y realmente descubrimos que es la misma entidad que realmente está pagando a los que financian las vacunas. Pues no sé cuánto cobrarán las verificadoras estas, de quién, y estas cosas supongo que alguien de la UDEF a lo mejor lo podría investigar y tal, pero desde luego no tal. Eso sí,
La gente que trabaja en el Carlos III, que ha sido el hospital de referencia, que además es militar en todo esto de la pandemia, pues la gente que trabaja allí cobra de los presupuestos generales del Estado. Como usted. Vamos a ver. Que un coronel en activo diga estas cosas, pues está muy bien. La libertad de expresión pues consiste en que la gente pues diga lo que quiera, ¿no? Habría que aclarar algunas cosas, ¿no? Sobre que, por ejemplo, los puntos estos de la solución que ven factible, ¿no? Si esto no se remedia. ¿Por qué? Porque una cosa es la libertad de expresión, ¿no? Y que la gente diga lo que quiera, que eso está muy bien. La gente no debería autocensurarse. Ya lo expliqué al principio por qué. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que lo que tú digas no se pueda replicar, porque además lo que tú dices se respalda con las armas de tus subordinados. Eso ya es un pronunciamiento, y eso ya no es solo decir algo, sino que en lo que dices va implícita una amenaza. Entonces, ojo. Pero decir por decir, hablar por hablar, ¿no? Sin tener esta baza de que como no se haga lo que yo digo, o como no se atienda lo que yo digo, o como se intente imponer una mayoría, ¿no? con una verdad injusta, ¿no? Y como eso se pase, pues yo ordeno a mi gente, a la gente que está a mis órdenes y que está armada, que emplee la violencia, pues ahí ya no estamos hablando de lo mismo, joder. Pero desde luego cualquiera podría sentir la libertad de decir lo que quisiera. Y no autocensurarse. Es lícito que cualquiera diga cualquier cosa, ¿no? Hasta el momento en que surge la amenaza. No creo que sea muy complicado esto, ¿eh? Viva Crom y su puta madre.